pero ya está despierto desde las 6:40. Revisando mails desde la cama, le duele un poco la espalda, pero no le da importancia. Sigue revisando todos sus correos, todos esos mensajes importantes, o al menos que son para él en ese momento. Sabe que tiene reuniones, entregas, un Zoom con un cliente de afuera y además un mensaje que todavía no respondió, porque hay un grupo de trabajo que empiezan a trabajar desde horas antes, que están en otro país, y bueno, él tiene ese apuro por responder. Baja, se sirve un café y sigue. El desayuno se enfría porque sigue conectado con esos mensajes, con responder y con estar activo todo el tiempo. El almuerzo nunca llega, son las 18:40 y todavía no salió a caminar. No respiró profundo, no paró un segundo para mirar por la ventana. Todo el día en esa silla, todo el día en la cabeza. Lucas no trabaja en una multinacional, es independiente, pero está agotado. A veces se pregunta por qué. Después se responde, porque no hay pausas, no hay tiempo para pausas, hay que hacer más, porque su jornada no tiene fin. Siempre hay un poquito más que poder dar, hay un poquito más que terminar cosas, que adelantar cosas y que proyectar cosas, porque aunque apague la computadora, su mente sigue alerta. Y ahí está la trampa, en definitiva, porque no solo es trabajo, es una exigencia interna que nos acompaña, la autoexigencia de siempre ir por un poquito más, de responder todo, de quedar bien, de no dejar a nadie colgado, de estar disponible y principalmente de rendir al 100%, de ser impecable, como si delegar fuera una debilidad, como si pedir ayuda no estuviera en ninguno de los aspectos posibles, no estuviera permitido. Y ahí empieza el verdadero cansancio, cuando dejamos de confiar, cuando creemos que tenemos que sostenerlo todo solos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Empezamos este episodio número 14 de Raíces de Conciencia con este tema que nos impulsa a reconocernos en esta historia de Lucas. Seguramente que algo te ha resonado, a mí muchísimo, porque es un poco, esta realidad, ¿no? Cuando no sabemos desconectarnos, cuando no nos permitimos desconectarnos de esta realidad que en parte como que nos exigimos digamos, abarcar un montón de cosas, ¿no? Tenemos un trabajo independiente porque consideramos que hay, quizá trabajando en una multinacional, en una empresa, tendríamos jefes que nos dirijan y que nos hagan hacer cosas que a veces no queremos, pero siendo independientes somos a veces mucho más duros que un jefe autoritario, ¿no? Con nosotros mismos. Así que hoy quiero hablarte de este tema. El agotamiento emocional de estar siempre disponible, siempre conectados, siempre a disposición del mundo, pero ¿y nosotros mismos? ¿Dónde está esta pausa? ¿Dónde habita nuestro propio descanso, nuestra propia conexión y recuperación de todo ese esfuerzo que hacemos a diario, ¿no? Porque, como vamos a ver un poquito más adelante, en el deporte también la pausa es importante, que no es lo opuesto a la acción, sino es un aspecto complementario de todo entrenamiento. Dentro del mismo movimiento hay una pausa y también tenemos recuperación y descanso a partir de haber hecho un entrenamiento fuerte, ¿no? Pero a veces pareciera que, por el hecho de estar sentados en la computadora, pareciera que no es tanto trabajo, porque es mucho más mental, pero lo mental agota y mucho. Entonces te voy a invitar a conectar con tu desconexión, a entender, ¿no? Esto que titulamos hoy, el programa es Siempre Conectados, Siempre Agotados, la nueva normalidad laboral, ¿no? Esto que lo hemos asumido como parte de una normalidad.
Y te quiero contar lo siguiente, ¿no? Porque investigando un poquito sobre este tema, nos dimos cuenta, sobre todo a partir de lo que fue la pandemia, ¿no? En el 2020, ya veníamos con un trayecto con la tecnología, aprendiendo que también es importante, es importante poder conectarnos con otros lugares del mundo, ¿no? A través de la tecnología, que antes no podíamos hacer esto, había que viajar, había que hacer cosas telefónicas por correo y tal. Y la tecnología nos permite, estar conectados globalmente. Y esto es maravilloso. De entrada nos permite muchísimas cosas. Pero justamente se desdibuja muchas veces parte de estos límites del horario laboral. Sobre todo para quienes somos independientes, ¿no? Para quienes no tenemos quizá una reglamentación en una empresa, que seguramente sí te ponen un horario. Pero muchas personas sabemos que estamos con un objetivo, tenemos un proyecto de manera independiente, como digo, y pareciera que nunca se termina ese horario. Siempre hay algo más. Me olvidé de algo y quizá terminé de cenar y voy a la computadora, al ordenador y vuelvo ahí mismo, ¿no? Vuelvo a conectarme porque me olvidé de algo, ¿no? Y esto pasa a diario, muchas veces, y me hago cargo de que yo soy parte de esto. De hecho, anoche preparando el programa, última hora, el programa de hoy, estaba preparándolo y diciendo, esto me está resonando muchísimo, tiene que ver conmigo y lo estoy plasmando en este preciso momento. Así que realmente, vamos a reflexionar hoy sobre esto, y a los que están del otro lado los invito a que comenten cómo es su caso, qué les sucede, cómo lo gestionan, si se toman un rato para descansar, pero descansar verdaderamente, hablando de la desconexión, ¿no? Para mí tiene que ver con sacar un poco de la cabeza esta preocupación, esto que nos invade continuamente, y decir, ahora estoy conmigo y con nadie más, ¿no? Aunque esté haciendo algo a nivel social. Tomándome un café con una amiga, caminando por la plaza, desconectando de verdad. A ver si hay alguien que nos cuente de qué manera desconecta y nos inspira un poquito a todos, ¿no? Entonces, este exceso de estímulo, la falta de descanso y la ausencia de desconexión activan constantemente el eje del estrés. A nivel biológico, lo que mantenemos elevado es el cortisol, esta hormona que regula el estrés, ¿no? Que, como venimos comentando en muchos programas, este cortisol en un estrés real, en nuestra biología, debería bajar cuando el estrés pasa, cuando el peligro pasa. Pero claro, vivimos tan conectados con la preocupación o lo que puede pasar, o lo que ya pasó, ¿no? O sea, situaciones pasadas que todavía nos siguen estresando. Claro, no baja nunca ese cortisol, nunca nos relajamos. Es como que inconscientemente el peligro sigue estando ahí, y entonces mantenemos ese estado de alerta continuo. Y desde la neurociencia sabemos que la mente no se recupera si el cuerpo no se detiene, no alcanza a compensar en desconectarse. Hay que hacerlo. Y esto aplica en todo plano, emocional, mental, psicológico, ¿no? Y físico. Si no descansamos y si no hacemos pausa, si no disfrutamos además ese recorrido, nos volvemos funcionales, pero no plenos. Esto significa que empezamos a hacer un trabajo, ¿no? Elegimos, como decía al principio, me salgo de la multinacional, voy a trabajar por mi cuenta, no va a haber un jefe que me estrese, pero estamos en nuestro proyecto, en nuestra mini empresa o emprendimiento, con mucho más exigencia. Y es un estrés que no para, no desconectamos. ¿Por qué? Porque yo respondo a todo, porque no delego, porque no me apoyo en otro para sostener eso, ¿no? Y estoy preocupada por lo que vaya a pasar, porque me vayan a criticar, por no cumplir, tantas cosas, ¿no? Que se mueven detrás de todo esto. Y claro, vamos bajando un poco nuestro rendimiento a través de esa desconexión que al final empieza a invadirnos, porque esa inspiración de hacer lo que me gusta, de disfrutarlo, empieza a perderse y se va
con este cortisol, con este estrés que estamos viviendo, y nos quedamos funcionando, nada más. No disfrutamos a pleno de eso que estamos haciendo en el aquí y ahora. Y claro, la verdad que esto tampoco es negocio, ¿no? Porque además que tengo que proyectar cosas, pensar, cumplir y tal, es como, al final me termina estresando más de que si tuviera un jefe que me diga lo que tengo que hacer y yo solo cumplir, ¿no? Pero bueno, obviamente sabemos que en la medida que vamos avanzando en nuestro proceso de individuación, en nuestro propósito, como propone este programa, es como, bueno, volvamos a conectarnos, ¿no? Volvamos a conectar con nuestro verdadero propósito. Y esto es parte de la conexión interna, de quién soy y qué tengo para dar, ¿no? O sea, compartir con el mundo parte de lo que yo aprendí en mi transcurso de la vida. Y fíjense qué curioso, ¿no? Investigando un poquito, encontré que hay un estudio del Instituto Gallup que reveló que el 44% de los trabajadores a nivel global afirman sentir un alto nivel de estrés durante su jornada laboral. En Europa se estima que más del 40% de los empleados reportan sensación persistente de agotamiento emocional, y en América Latina la cifra es más alta. En Argentina, por ejemplo, el 58% de las personas declaran sentirse emocionalmente agotadas al final del día. Y estos datos marcan un aumento significativo de décadas anteriores, donde el trabajo se realizaba mayormente de manera presencial y con horarios bien definidos, ¿no? Permitiendo una desconexión más clara entre la vida laboral y la vida personal, ¿no? Uno tenía un horario de tal hora a tal hora, salía del trabajo y se dedicaba a su vida personal. Hoy esta virtualidad ha desdibujado esos límites, haciendo que el estrés se convierta en una constante más difícil de gestionar. Y estamos acá un poco para, bueno, conectarnos un poquito con esto que nos sucede, con este alargamiento de la jornada laboral, profesional y de proyectos, básicamente, ¿no? Y no es casual esto que pase, porque estas jornadas infinitas de no poder darte el permiso para pausar, esta hiperconexión de la exigencia permanente que hemos hablado en programas anteriores, nos invita a reconocernos en esos errores, entre comillas, ¿no? de interpretación, que tiene que ver con esta hiperexigencia, es la autoexigencia al final, para cumplir, ¿no? Como decíamos al principio, y que afecta nuestra capacidad de atención, nuestra capacidad de creatividad y bienestar. Por eso yo te pregunto, a vos que estás del otro lado, ¿cuántas veces te parás frente a la computadora o en un momento determinado donde te toca empezar a crear, donde decís, bueno, ahora voy a armar mi siguiente proyecto, mi siguiente programa, en mi caso, a ver qué nueva inspiración puedo proponer a las personas, de qué manera creativa puedo dar ese siguiente paso. Y a mí por lo menos me ha pasado más de una vez decir, no sé, como ponerme en blanco totalmente, ¿no? Como decir, la verdad que se me perdió la creatividad. ¿Dónde está mi creatividad? ¿Dónde está ese entusiasmo que antes tenía? Pareciera a veces que, bueno, esto ya no me gusta más, pareciera que esto ya me aburre, que esto ya no es lo que quiero. Pero en definitiva, esta sensación yo creo que está teñida de esta hiperexigencia, donde no nos permitimos justamente relajarnos, darnos ese espacio de respiro, ese momento de decir, bueno, démosle paso a la inspiración, a la creatividad, pero para eso necesitamos bajar ese estrés, bajar ese cortisol, ¿no? Y esto, bueno, hace también un poco al hábito de nuestra propia vida, porque esto que decimos, ¿no? Como que se funde el trabajo, la labor diaria, cotidiana, con todo el día a día, ¿no? Y que claro, porque estamos entregando en nuestro trabajo, en nuestra labor, parte de lo que somos realmente nosotros, ¿no?
O sea, quiero decir, cuando yo me pongo por ejemplo, elijo hacer este programa de radio y quiero traer lo mejor de mí, mi intención es inspirar a los demás a conectarse también con su propósito, con su esencia, y para poder estar aquí necesito estar 100% conmigo, porque esto es parte de mí, no es algo que me mandan a hacer, no es algo con lo que tengo que cumplir. Pero claro, cuando estamos tan inmersos en ese estrés, a veces falla esa conexión, la propia conexión. A veces fallamos en poder estar dándolo todo. Justamente ayer estuve haciendo una sesión de acompañamiento y había una mujer española que se dedicaba a trabajar en una ONG, a ayudar a personas que estaban en situación de, los que son refugiados y todos los pasos que van acompañándolos hasta poder incluirse en la nueva sociedad, ¿no? Gente de África que tenía que incluirse incluso con el idioma, con tener un trabajo, con tener una casa para vivir y tal. Y ella se daba cuenta de que un aspecto de su interior, como juzgando ese tipo de trabajo, que era lo que realmente la inspiraba, no se lo permitía hacer al 100%. Estaba ahí, sabía que era su propósito, pero no funcionaba al 100%. Porque claro, dentro de su vida sucedían un montón de cosas que la mantenían en alerta, ¿no? Un tema económico, por ejemplo, que no llegaba a fin de mes como ella hubiera querido, el marido también con un trabajo inestable, haciendo consultas y tal. Entonces, claro, como no termino de estar confiando al 100% en eso que estoy haciendo y que la vida me va a traer todo lo que necesito, estamos en ese estado de alerta también, ¿no? Y bueno, ahí empiezan a pasar estas cosas de no estoy al 100% y funciono, ¿no? Como decía antes, funciono, pero no estoy conectada del todo. Y ahí vamos a empezar a reflexionar a través de lo que habla un poco la bioneuroemoción y todas las sesiones que voy acompañando a tantas personas, ¿no? Porque empezamos a confundir muchas veces el hecho de el valor que tenemos con el rendimiento. La cantidad de clientes que consigo o el feedback que me pueden dar los clientes, porque creemos que si yo no tengo una cantidad enorme de dinero que gano o un montón de, no sé, de clientes, muchas veces lo confundimos con el valor que nos damos a nosotros mismos, ¿no? Y esto de mantener todavía la creencia de que para yo sentirme valiosa tiene que venir una opinión ajena. Y esa opinión, por supuesto, que debería ser positiva, porque si no me voy abajo, ¿no? Del todo. Y en el fondo esto no es más que de miedo a no ser suficientes, miedo a no estar a la altura, miedo a no decepcionar, porque bueno, si no recibimos esta validación externa, es como que empezamos a perder ese norte, ¿no? Empezamos a creer que no somos valiosos, que no lo hacemos bien del todo, ¿no? Y ahí, empieza toda una carrera para atrás también, que yo creo que en parte está relacionada con este tema de no estar al 100% en lo que uno hace y desconectarse en parte, ¿no? Así que la invitación es entender que esta autoexigencia viene de raíces muy profundas y que, como hablamos siempre, entender cuál era la historia en casa, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿De qué manera papá y mamá me veían? ¿De qué manera se expresaba mis capacidades, ¿no? O sea, ¿cuál era? Esta es la reflexión a la cual los quiero invitar en este momento, a entender y a recordar y a recuperar esos momentos de la infancia, de la adolescencia. ¿Qué nos decían en casa? De lo que éramos capaces, de nuestra valoración, de nuestra validez, ¿no? En cuanto a nuestras capacidades, como digo. Entonces, empezar a reconocer esto y entender
que a veces estamos en un punto de sostenerlo todo, de ser fuertes y de no pedir ayuda, de resolver solos, ¿no? Y ahí volvemos al punto de la autoexigencia. O en lo contrario, todo lo contrario podría llegar a ser que en casa me dijeron que yo no podía, que no era capaz, que si no me ayudaban no lo iba a conseguir. Y entonces ahí también tenemos una limitante. Y quizá me volví autoexigente, hiperexigente, para demostrarle a mis padres que están equivocados, ¿no? Y ahí también está la trampa del ego, de estar haciendo para demostrar, no para mí, no para esto que estamos hablando todo el rato de estar completamente metida en mi verdadero propósito y en mi esencia, ¿no? Entonces, esta fidelidad a nuestros padres, incluso con recursos, incluso habiendo hecho terapia, constelaciones, todo lo que quieras, pero importante estar atentos a que estos mandatos, estos mandamientos ya no tienen sentido. Fue lo que fue en su momento, pero fíjate, observa de qué manera todavía siguen reverberando en tu vida, de qué manera todavía seguís desconectada de disfrutar ese momento, de estar a pleno haciendo eso que querés hacer, eso que elegiste en este momento, ¿no? Y bueno, ahí es un poco la conexión de estar en el presente, en el aquí y ahora, dándolo todo y confiando, ¿no? Lo que venimos diciendo y lo que venimos también transmitiendo en todos los programas anteriores. Y claro, cuando hablamos de todo esto, indefectiblemente nos vamos a ir a la abundancia, ¿no? Porque claro, recuperando esta sesión del día de ayer con esta mujer que trabajando en una ONG, decir, claro, ¿cuánto dinero puedo ganar aquí, no? Pero bueno, recordarles esto, que ya lo hablamos en otro programa, que la falta de dinero no tiene que ver con no tener dinero, tiene que ver con la sensación de vivir en abundancia, con una parte de nosotros mismos que tiene conexión con no tanto el tener más, sino en sentirnos que ya lo tenemos todo. Claro, ustedes me dirán, pero ¿cómo voy a sentir que ya lo tengo todo si la verdad es que me faltan un montón de cosas? Bueno, pero fíjense una cosa. Si yo me paro en este momento, aquí y ahora, ¿qué te falta? ¿Tenés una ropa puesta? ¿Es seguro que estás alimentado? O no sé, mínimamente algo para comer vas a tener. Quizá tenés un lugar donde dormir. Quizá tenés algún afecto, algún cariño, alguien mínimo con quien compartir tu vida o parte de tu vida. ¿No? Estás en este mundo, en este planeta, tenés un cuerpo que te funciona, más o menos, pero funcionando, y con todo eso podemos hacer un montón de cosas. Tenemos potencialmente todo por delante. Hace un ratito hablábamos justamente con Rodolfo de la operación técnica aquí acompañándome en el programa, y justamente de las personas con discapacidad o con capacidades diferentes que realmente consiguen tantas cosas en la vida, como por ejemplo ser grandes deportistas. Entonces a veces tenemos tanto y creemos que tenemos tan poco, pero en verdad es nuestra conciencia la que nos está diciendo. Son creencias que tenemos incorporadas desde generaciones, creyendo que no tenemos, pero en verdad lo tenemos todo. Hay un trabajo que hacer claramente para darnos cuenta, pero si empezamos a estar más en contacto interno y darte cuenta de todo lo que sí tenés, de todo lo que sí contás, con tanto potencial por delante, que simplemente es darte cuenta, es estar aquí ahora y reconocer esto, lo tengo todo, ¿no? Y vivir en ese estado de conciencia, empezar a vivir poquito a poco. No digo que continuamente podamos hacerlo, porque a veces resulta difícil, porque enseguida vamos a conectar con la escasez y esta sensación de que falta. Te pones a mirar los noticieros y seguro que te van a aparecer un montón de malas noticias y de cosas malas que suceden, ¿no? Pero bueno, date cuenta que hay un montón
de noticias buenas. Hay un montón de cosas buenas por hacer todavía. Yo creo que es empezar a permitirnos también disfrutar del aquí y ahora sin culpa, porque hay mucha culpabilidad también de parte de eso, ¿no? Que reconocer que el bienestar no se mide por la acumulación de cosas ni por la acumulación de experiencias, ¿no? Sino por estar en paz con uno mismo, saber que estamos haciendo lo que queremos en este momento, saber que estamos dándolo todo en este momento y que estamos en coherencia interna, estamos realmente conectados con, bueno, con lo que quiero, con lo que hago, con lo que digo, en una misma línea. Y para eso, bueno, hay que trabajarlo, hay que asumir la responsabilidad de este proceso interno, ¿no? Que no es poca cosa. Pero bueno, un pequeño granito de arena para invitarlos a vivir un poco más en esta abundancia, en ese estado que realmente a mí me inspira todos los días, ¿no? Intento, no digo que me sale 100%, intento, voy por eso. Bien, y vamos a tomar una pausa y vamos a nuestro segmento, nuestro nuevo segmento. Empezamos el episodio anterior y te lo tenía que contar. Te lo tenía que contar. Y este episodio en donde seguramente ya los conoces, pero creo que vale la pena traerlos al día de hoy porque habla de muchas cosas que a mí también me inspiran. Y en este te lo tenía que contar, hablamos de los espartanos, donde el deporte también se convierte en un estado emocional, un estado de conexión. Y quiero contarte la historia de que si no la conoces, te va a cambiar la mirada de todo esto. Porque no es solo una historia de rugby, de deporte. Es una historia de humanidad, de segundas oportunidades y del enorme poder que tiene el deporte para transformar la vida. Te hablo de los espartanos, de un equipo de rugby muy particular. ¿Dónde entrenan? En cárceles. ¿Quiénes lo integran? Personas privadas de su libertad. ¿Qué los mueve? El compromiso, la disciplina y una fe profunda en el cambio. Pero vayamos al origen. Un juez que dejó colgado su traje y se puso la camiseta. Y esto comenzó en el año 2009 cuando Eduardo Coco Oderigo, ex juez penal y fanático del rugby, decidió hacer algo diferente. Él había visitado varias cárceles, por ejemplo la de San Martín sobre todo, como juez, y en la provincia de Buenos Aires, y sentía que la condena no resolvía el fondo de la cuestión, ¿no? Por supuesto. La reincidencia seguía siendo altísima, la violencia constante. Y un día Coco se animó a hacer una propuesta que sonaba descabellada: formar un equipo de rugby dentro del penal. La idea era literalmente entrar con una pelota a un pabellón. Y así, sin mucho más que coraje y fe, comenzó un entrenamiento improvisado solo con 5 internos. En menos de un mes ya eran 20. A los 6 meses entrenaba en un campo con arcos de verdad. Y un año después oficialmente nacía los espartanos. Más que un equipo, fíjense que esto es una comunidad, ¿no? Hoy más de 6.000 personas privadas de libertad han pasado por el programa de más de 60 unidades penitenciarias en el país. La fundación también está presente en Chile, Uruguay, México, Francia y España y sigue expandiéndose. Pero lo más impactante no es el número, es la tasa de reincidencia. Entre los espartanos que egresan y continúan acompañados por la fundación, la reincidencia baja a menos del 5%, cuando el promedio nacional aquí supera el 50%. Impresionante, ¿no? ¿Qué pasa en los entrenamientos entonces? ¿Qué pasa? Pasa de todo. Se juega fuerte, sí, pero también se aprende a pedir perdón, a respetar, a abrazarse si después de un tackle, pasan cosas, a trabajar en equipo.
Y al final del campo, la Fundación ofrece talleres de lectura espiritual, meditación, educación formal y acompañamiento laboral. Cuando egresan, justamente, ¿no? Algunos hasta viajaron al Vaticano y jugaron en Roma en el torneo Fratelli Tutti, con equipos de distintas partes del mundo conformados por ex convictos. Esto es fabuloso, realmente impresiona todo lo que se ha conseguido y todo lo que viene todavía, ¿no? Porque esto va creciendo, por suerte, ¿no? ¿Y sabes qué necesitan si te interesa colaborar con la Fundación? Necesitan voluntarios, entrenadores, docentes, acompañantes espirituales, administrativos, apoyo económico, cualquier donación que ayude a sostener las actividades, los traslados, la ropa deportiva y seguimiento post-penitenciario. Empresas que quieran sumar a estos hombres a sus equipos de trabajo una vez que recuperen la libertad, ¿sí? Y algo tan simple como difundir la historia. Así que aquí estamos poniendo nuestro pequeño granito de arena. Pero eso sí, las historias hay que contarlas, porque claro, con el castigo no alcanza. Entonces, en el deporte, la empatía y la estructura ayudan, por supuesto, y mucho. ¿Y qué hay planes a futuro? Claro, son ambiciosos, pero también reales. Llegar a todas las unidades penitenciarias del país, profundizar el programa con acompañamiento psicológico y terapéutico, crear centros de integración social donde los egresados puedan continuar formándose y también apoyando a otros. Y sobre todo seguir mostrando que si una persona puede cambiar, sí tiene con qué sostener ese cambio, ¿no? Te lo tenía que contar, porque entre tanto ruido que escuchamos a diario y que vemos a diario, todavía hay quienes creen en lo posible, incluso en los lugares donde el sistema ya no cree, porque hay una red que se teje con abrazos, esfuerzo y confianza. Porque estos hombres, al entrenar, no solo patean pelotas, patean mandatos, estigmas y muchas veces hasta su propia historia. Y porque hay algo profundamente reparador en que alguien vuelva a mirarte los ojos y diga: creemos en vos. Si querés colaborar con la Fundación, acá te dejo, ¿no? El Instagram es @fundacionespartanos y su página es www.fundacionespartanos.org. Así que te lo tenía que contar desde Raíces de Conciencia, porque creer en otros también forma parte de nuestra libertad. Muy bien, seguimos con el programa de hoy, que estamos, bueno, con esto de la jornada laboral extendida, la autoexigencia, de no parar. Estamos 24/7 en nuestra labor y bueno, quiero, digamos, conectando con esto anterior, con lo que hablamos recién de la Fundación Espartanos, se trata también de bajar un poco más a la tierra y ponerte un ejemplo del deporte, ¿no? Porque siempre acá los voy a inspirar a la actividad física, a moverse, a diario. Es fundamental tener ese contacto con el deporte, con la actividad, con lo que sea que quieras hacer, pero movete. Y claro, en el entrenamiento físico, la pausa es parte del plan, como comentaba al principio del programa. Ningún cuerpo se mejora si no descansa. Ninguna mente crea si no se oxigena. Ningún alma vibra si está en modo siempre, constantemente en supervivencia. Entonces, aprender a frenar no es un lujo, es una responsabilidad emocional. La pausa no es solo el descanso, es el espacio donde aparece la conciencia, la claridad y la intuición. Y para eso necesitamos confiar. Pero antes de meterme en la confianza, vuelvo al punto del deporte.
¿no? Esto de saber que dentro de un propio ejercicio siempre vas a tener un movimiento que habla de, por ejemplo, una contracción y un movimiento concéntrico y movimiento excéntrico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una fuerza de brazos, por ejemplo, ¿no? Hago bíceps, flexiono para arriba y excéntrico hacia abajo, ¿no? Entonces hay un momento de pausa, aunque sea casi imperceptible, cuando voy a volver a subir, cuando estoy arriba, pausa y vuelvo a bajar. Y eso es parte del proceso. No puedo hacer a lo loco sin tener ningún freno. Para que el ejercicio esté bien hecho y las fibras musculares funcionen como deben, ¿no? Y hagan realmente su trabajo, necesariamente debe estar la pausa en ese momento. Y lo mismo entre ciclos de entrenamiento. Yo entreno hoy, no sé, de pronto, 40 minutos haciendo aparatos, descanso, mañana voy a correr 40 minutos a la cinta o una hora, voy a la plaza, al parque y tal. Y así regularmente. Esto es necesario y lo sabemos, lo aplicamos, ¿sí? Lo mismo con el trabajo y las labores cotidianas. Y el hecho de estar con la cabeza, ¿no? Porque yo lo que observo es esto, estamos mentalmente, digamos, en el 100%, en el 24 horas con nuestra preocupación, ¿no? Entonces, entendemos desde la biología y la neurociencia este rol del descanso y la pausa. Por ejemplo, hay un estudio que se publicó en la Organización Internacional del Trabajo en el 2022 que dice que en América Latina y Europa aumentó el porcentaje de personas que trabajan más de 48 horas semanales. En Argentina se estima que cerca del 40% de los trabajadores informales tienen jornadas laborales extendidas sin pausas programadas. Este ritmo sostenido no solo impacta en la productividad, sino en el equilibrio neurohormonal. Volvemos al tema del cortisol y la falta de regulación del sistema parasimpático, que generan agotamiento crónico, ansiedad y problemas de concentración. Entonces, si estamos continuamente en este sistema parasimpático, no podemos bajar. Después es muy difícil recuperar este estado de descanso, ¿no? Y de verdad estar durmiendo con pleno descanso, porque estamos durmiendo pero dormimos cortado, o nos despertamos más temprano de lo que debería, o no nos podemos dormir por la noche, estamos con las pantallas y todo esto que propicia todavía más el agotamiento, porque no terminamos de recuperarnos realmente, ¿no? Y ahí vienen un montón de situaciones de patologías, de enfermedades, de sobrepeso y tantas otras cosas que vienen acarreadas de este estado de continuo alerta, ¿no? Entonces, les cuento otro estudio, ¿no? De la Universidad de Stanford, que demostró que el cerebro, para mantener el rendimiento cognitivo saludable, necesita pausas de cada 90 minutos. Sin este descanso disminuye drásticamente la capacidad de decisión, empatía y creatividad. Entonces yo te pregunto, en este trabajo que haces a diario, ¿te tomas una pausa cada 90 minutos? Por lo menos 10 minutos, 15, menos 5 minutos de pausa. ¿Te las tomás? Raro, ¿no? A veces sí, pero la mayoría de las veces no. En definitiva, no se trata de solo tener tiempo libre, sino de reconectar con ese ritmo, de respetar nuestras necesidades internas, el descanso, el silencio, el no hacer todo el tiempo, también nos impide ser productivos, ¿no? Y hablando de esto, me viene mucho este tema que estoy buscando implementarlo un poco, pero es estar más conscientes de lo que pasa, de nuestra biología. Por ejemplo, bueno, estamos en invierno aquí, ¿no? En el hemisferio sur, y tenemos la noche mucho más temprano. Entonces, cuando empieza a caer el sol, seguimos trabajando. Acá ahora son las 6 de la tarde y ya es de noche, pero ¿estamos de verdad en sincronía, en sintonía con estos horarios, con esta biología interna? ¿No? Pregunto,
Porque acá en Argentina por lo menos usualmente cenamos tarde. Tenemos un horario de cena después de las 9 de la noche, muchas veces 10 de la noche, y nos vamos a dormir a las 11, 12, 1. Y a la mañana amanecemos súper temprano, a las 6, 7 ya estamos arriba. Y claro, esto es un poco ir en contra de la biología, ir en contra de nuestra, bueno, de lo que realmente nos manda el mundo, ¿no? Estamos diseñados para irnos a dormir cuando la luz baja y despertarnos al alba, cuando recién empieza a amanecer. Y estamos torciendo un poco todo esto. Y claro, esto indefectiblemente también nos afecta. Pero no somos conscientes de esto, ¿no? Estamos como más que nada en, bueno, hago tantas cosas y termino de cenar cuando tengo tiempo. Pero ¿qué tal si empezáramos a proponernos la cena temprano? Yo lo estoy haciendo y de verdad me lo llevo súper bien, me encanta. Estoy antes de las 8 de la noche ya cenando, cosa que para mí es imposible porque soy súper nocturna, pero de verdad que me está llevando a irme a la cama más tranquila, más temprano, no con la panza llena de haber terminado de cenar recién. Y creo que empezar a recuperar todo esto también nos ayuda a ser un poco más conscientes de nuestro propio ritmo, de ese ritmo circadiano, de ese ritmo que no me salía la palabra, de ese ritmo que está, bueno, que está marcado por nuestra biología y que todo el tiempo estamos tratando de hacerlo a nuestro modo, ¿no? Como creemos que se debería hacer. Pero bueno, que al final yo creo que hay que volver un poco a las raíces, hay que volver a las bases, hay que estar más en este contacto interno, como digo, que no quiere decir perderme oportunidades profesionales, que no quiere decir estar proyectando cosas nuevas, que no quiere decir estar afuera del mundo, ¿no? de este mundo, pero sí yo creo que es empezar a conectar con el propio ritmo, con las propias necesidades y yo creo que en la medida que uno empieza a respetar esto, nuestro entorno se acomoda. Cuando uno baja la velocidad, el entorno se acopla con nuestra propia velocidad. Y además vamos a tener una percepción diferente del tiempo. Porque creo que estando en plenitud, aquí y ahora, 100%, como que el tiempo nos acompaña. El tiempo, le estamos sacando el jugo al tiempo, ¿no? Y yo creo que podemos transmitir todo lo mejor de nosotros en menos tiempo físico, pero con más intensidad, con más propósito, con más autenticidad, con más contacto, con más conexión. Entonces, en ese punto, yo creo que hay ganancia de tiempo, ganancia de poder estar con un otro y estar más cerca al final. Se trata de estar más cerca y de estar... ¿vieron esto que se dice de estar en espejo, ¿no? De atraer estas personas que tienen más resonancia con nosotros. Y con ello van a venir, porque si yo, fíjense, ¿no? Si yo soy auténtica, si yo transmito este propósito, mis objetivos, qué es lo que yo quiero conseguir, qué es lo que yo quiero lograr, transmito todo lo que hay de mí, creo que el mensaje llega a las personas que realmente están ahí para escucharlos, ¿no? Ayer justamente en una grupal con unos alumnos también hablábamos un poco de esto. Cuando estoy proyectando un emprendimiento y quiero atraer clientes, claro, fíjense, en las redes sociales lo que se mueve es, bueno, hay que hacer tal reel porque con este formato las personas van a atraerse más, voy a tener más seguidores, ¿no? Entonces es como que tratamos de armar algo que se acople a las necesidades de los medios, pero no estoy quizás siendo tan auténtica, quizás no estoy mostrándome al 100%, quizás no estoy haciéndolo a mi manera, ¿no? Quizá mi manera es más disruptiva, quizá mi manera no es lo que se espera o lo que las redes sociales
serían viralizables, ¿no? Por decirlo así. Entonces, no sé si es tan necesario viralizar algo, que tener esta necesidad de que me tengan que ver. Seguramente sí es importante que tu mensaje sea ese que vos quieras transmitir y no otro. Y a partir de que puedas expresar ese mensaje, que del otro lado lo reciban las personas que de verdad van a contactar contigo. Yo creo que este es el principio de lo que estábamos hablando antes, ¿no? De la abundancia, de saber que, bueno, estoy conmigo misma, conecto conmigo misma y al 100% con lo que estoy haciendo. No desde el apuro, no desde no sé, del querer conformar a otros, de que mamá y papá en el fondo me aprueben, digamos, validen mis capacidades, y al final estoy todo el rato afuera, ¿no? Con la necesidad de que desde afuera me vean, desde afuera me validen. Y la propuesta que yo les hago, que yo te hago hoy, es empezar a conectar con tu propia validación, con buscar adentro tuyo y darte cuenta de todo eso que vos estás dando, que ya estás dando, que forma parte de tu esencia, que forma parte de tus conocimientos, que forma parte de tu experiencia de vida, y que por eso para mí cada uno es único. Yo creo que cada uno somos como una huella digital, no hay alguien que pueda repetirse. Así tenga las mismas tipos de formaciones, las experiencias nunca van a ser las mismas, y tampoco la manera en que las hayas vivido y la manera de transmitirlas, ¿no? Porque, bueno, yo puedo tener una hermana, un hermano que hayamos vivido experiencias similares, pero la manera de transmitirla y la manera de haber percibido esa infancia nunca es la misma. Siempre va a haber alguna diferencia. Por eso también esto, ¿no? De decir, abramos nuestro conocimiento y compartamos con el mundo esto que somos, porque al final es esto, ¿no? Es conectar con nuestro con nuestro ser interno, y que es lo que somos en el fondo, es nuestra autenticidad. Y esto nunca puede ser replicado. Yo creo que nunca puede. Te puedan sacar ideas, podrán decir, uy, qué bueno esto que está haciendo, vamos a hacer algo parecido, o me voy a inspirar acá y voy a copiar. Sí, copia lo que quieras, pero yo creo que en el fondo nadie puede replicar exactamente lo que uno hace. Y como digo, ¿no? Cada uno va a resonar con la persona que resuene. Por eso yo creo que compartir todo lo que tenemos para compartir es fundamental. Y antes de cerrar, quiero bueno, recordarles también la importancia de lo que tiene que ver cuando estamos en nuestra casa con mamá y papá, que muchas veces estamos en esta exigencia. Hemos visto situaciones muy diversas de ambientes emocionales en casa, donde quizá hay un papá o hay una mamá que no se ocupan del todo, ¿no? de proveer economía, de proveer lo que sea, ¿no? Que falta en casa, ¿no? Con esta conciencia de escasez de la que hablábamos hace un rato. Entonces muchas veces nuestro posicionamiento cuando vamos creciendo es estar en contraposición a esto, ¿no? A que, bueno, si mamá y papá no estuvieron presentes, no me dieron lo que yo necesité, no eran personas responsables y no estaban a la altura como para criar una familia, ¿no? Y para tener a los hijos como corresponde, bien, en parte, que por supuesto que han hecho lo que pudieron, porque las historias que han tenido, porque, bueno, antes había otra conciencia, no había tanta información. Pero bueno, para mí haber vivido en esa situación, en esa familia, seguramente me va a traer mucho aprendizaje. Entonces, más que quedarme con lo que no me han dado, es reconocer todo lo que sí he aprendido a través de esto que no he tenido, ¿no? Si he tenido que ocuparme de mí misma sola, porque justamente no había en quién apoyarme y había mucha escasez, esto es un gran recurso, el recurso de saber que puedo conmigo, que puedo sola,
que he resuelto muchas cosas desde este abandono en parte, ¿no? Y que a veces ser la hija o el hijo abandonado quizás es un recurso mucho más potente que haber sido el hijo o la hija sobreprotegido, ¿no? Que tienen todo servido, que no han podido aprender a valerse por sí mismos, sino dependiendo mucho más de mamá y papá que me resuelvan, ¿no? Y que me ayuden, que me solucionen. Pero en este caso, yo siempre, cuando hay un cliente o un consultante que se queda con esta sensación de que me dejaron, me abandonaron y por eso yo hoy no puedo, date cuenta que todo lo contrario. Si te abandonaron y si te dejaron solo o sola, es que tenés un recurso enorme, que podés hacerlo, que podés, ¿sí? Ahora, si te posicionaste tantos años de tu vida en hacerlo solo o sola, ahora es el momento de empezar a confiar en que puede haber alguien que te acompañe, que esté ahí contigo, que te sostenga. Y esto en todo ámbito, ¿no? Porque no es solamente en el ámbito profesional, sino también en la vida, con la pareja, con los amigos, con, no sé, la familia y los compañeros de trabajo y tal, ¿no? Entonces, acaparar todo, en cierto punto habla de alguien que no se permite confiar en la ayuda, no se permite confiar en que hay alguien que pueda hacerlo y que pueda hacerlo tan bien como yo, incluso mejor. ¿Sí? ¿Por qué no? Ahora, esta persona también lo puede hacer peor. Y ahí está, ¿no? Parece un montón de veces quienes no nos permitimos decir, bueno, yo no delego porque nadie lo va a saber hacer tan bien como yo. Pero date cuenta de una cosa, que si bien esta persona no lo hace como vos esperás, bueno, también quizá esto es parte de tu aprendizaje. Porque a lo mejor necesites poner límites, necesites explicarle algo distinto a esa persona, o quizá necesitas, bueno, dejar que lo haga a su manera, ¿no? Dejar que por ahí es una manera diferente a la que nunca te hubieras imaginado, ¿no? A mí me ha pasado esto muchas veces, que delego algunas cosas y digo, pero no lo están haciendo bien, no me están ayudando como corresponde. Pero después, al final, resulta que la manera en que esta persona lo hacía y estaba mejor hecha. Y me ha sorprendido muchas veces esto. Así que, nada, creo que hemos compartido muchísimo en este programa. Espero que les haya servido, que puedan empezar a aplicar poco a poco todo lo que vamos compartiendo aquí en Raíces de Conciencia. Hoy en este episodio número 14, el costo emocional de no sabernos desconectar y estar siempre, siempre, siempre ahí atentos 24/7 a nuestras obligaciones y no descansar nunca. Así que les agradezco por haberme acompañado en este programa de hoy. Gracias, Rodolfo, por la operación técnica. Soy Gabriela Cristín. Seguime en las redes sociales, en mi Instagram, Gabriela y Cristín, y bueno, también en mi canal de YouTube. Y si este programa te gustó, te resonó, compartilo, dale me gusta y vamos expandiendo esta conciencia. Así que nos vemos el próximo miércoles a las 12 horas del mediodía de Argentina. Les mando un abrazo a todos y muchas gracias. Chao. Desde Florida, Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo, en www.demos.com.ar. En el aire, Demos Radiovisual, el volumen de tus sentidos. Vayas donde vayas y estés donde estés, bájate la app Demos Radiovisual del Play Store y tendrás una buena compañía siempre.